entonces que las veo y dije, ¿qué es eso? Uh-huh. Eran dos personitas, como de 1 metro, 1.5 metros más o menos. Ajá. Entonces el sacerdote que iba hasta delante de la peregrinación empezó a rezar y nos dijo que lo siguiéramos en voz alta. Uh-huh. Algo muy importante que siempre hay en todas las historias de brujas, que tratan de perder a la gente, ya sea en los bosques o de directamente tirarlos en acantilados. Encima del pirú, dice que vio un animal, así como tú dices, enorme. Lo había chupado, yo me imagino, porque encontraron sangre. En la almohadita del bebé. Encontraron sangre. Y empezamos a escuchar unas risas que venían de atrás de nosotros. Y esas risas eran de un niño. Eran de una persona joven. No sé si un niño o una niña, pero era una persona joven. Yo me pregunto, ¿qué haría un niño en ese lugar? Es que no es posible. O sea, y menos, o sea, un niño solo ahí abajo se estaría muriendo de miedo y estaría llorando a gritos porque lo saquen. Sí. No estaría riéndose. Bueno, pues empezamos. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM y el día de hoy les tengo una invitada de lujo. Mi madre, mejor conocida como Doña Elvi. Y la verdad es que ya tenemos muchas ganas de hacer este programa con ella. Les va a gustar mucho porque vamos a estar hablando de temas bien interesantes. Hay muchas historias que ella me ha contado que me parece que se deben de compartir con toda la audiencia. Y una de las historias que me has contado, Ma, si te parece empezar con esas, es la de las brujas. La historia de las brujas que viste tú cuando venías en la procesión era de San Juan de los Lagos, recuerdan. San Juan de los Lagos. Sí. ¿Esa procesión de dónde viene a dónde viene? Desde México. Ajá. En ese entonces llegaba nada más el tren a Santa María. Okay. Y de Santa María ya todos los peregrinos que iban en el tren, todos iban caminando a San Juan de los Lagos. A San Juan de los Lagos. Toda la noche, era toda la noche. Ajá, ok. O sea que, ¿y esa todavía se hace? ¿No sabes? Sí, actualmente. Sí. Toda la gente tiene ya como esa costumbre ya de cada año ir. Sí. ¿Y cómo fue que te enteraste de esa procesión? Me dices tus tías, ¿no? Creo sí, eran unas tías por parte de mi papá. Ok. Y ellas me invitaron. Ajá. Entonces yo fui, pero no me imaginaba lo que ocurría en el camino. Lo que pasaba en el camino. Exacto. Y salimos de allí de Santa María a San Juan de los Lagos como a las 9 de la noche. Ajá. Cuando serían la 1 de la mañana, a las 2 más o menos, yo ya iba muy cansada y me dice una de mis tías, dice, no te quedes atrás, dice, porque aquí en este lugar salen las brujas. Okay. Y yo, ay, ¿qué brujas? ¿No? Yo no creía nada en eso, ¿no? Y de repente que las veo, dice, mira, ahí están. Y estaban dos ahí en la orilla del camino. Era un camino como de terracería. Okay. Y entonces que las veo y dije, ¿qué es eso? Eran dos personitas, como de 1 metro, 1.5 metros más o menos. Negras, totalmente negras. Y sin pelo. Sin nada de pelo. Estaban las dos agarradas de la mano. Me dices que eran como si fueran como tipo chimpancés. Como tipo chimpancés, nada más estaban paradas en sus dos patitas. Y entonces el sacerdote que iba hasta delante de la peregrinación empezó a rezar y nos dijo que lo siguiéramos en voz alta. Y empezó a echar agua bendita. A aventar así, bastante. Y entonces ya corrieron ellas. Pero pues estaban tan cerca de mí que hasta las pisadas ¿Escuchaste las pisaditas? El pasto seco, escuché las pisadas y pues la verdad sí me impresioné mucho porque eran unas cosas muy raras. Y se veían muy bien porque estaba la luna brillando así
O sea, era una noche de luna llena. Ajá. O sea, no era totalmente penumbra, sino alcanzabas a ver más o menos. Sí. Nada más lo de la luna, porque íbamos en un campo totalmente solo. No había nada de casas, ni luz eléctrica por ningún lado, sino solo estaba. El campo. Así. Sí, todo hasta donde alcanzabas a ver era pura oscuridad. Ajá. ¿Y esas, cómo eran en sí esas criaturas? ¿Te acuerdas más o menos de detalles de cómo eran? Pues me dices que eran como changos muy negras, ¿no? Ajá, sin pelo. Y como de 1.20 más o menos. Ajá. ¿Mostraban algún tipo de como de inteligencia o maldad? A lo mejor así como si les quisieran hacer algo a los peregrinos. No, sí, si les hacían algo. O sea, decían que siempre estaban ahí para sacar a algunos de la peregrinación. Ajá. Entonces nosotros ya se fueron. Pero ya cuando iban lejos, las vimos como unas bolas como de fuego. Así dando vueltas. Entonces bajamos, estaba un pueblo muy chiquito, no sé ese cómo se llamaba ya, no me acuerdo, como hace muchos años de esto. En ese pueblo no había tampoco luz eléctrica, solamente tenían así como antorchas y esperaban la peregrinación para ofrecerles café y todo eso. Ellos ya sabían que por ahí iba a pasar la peregrinación y tenían ahí ya todas las viandas, ¿no? Exacto. Entonces nos sentamos ahí a tomar café, pero por donde habíamos bajado vimos 2 lucecitas. Y ya dijeron unas personas, dicen, no, son unos peregrinos que se perdieron, segurito. Y ya se fueron con sus lámparas a rescatarlas, a buscarlas a estas personas. Y sí, eran 2 viejitas. 2 viejitas. Que traían su lamparita y por eso las descubrimos desde acá. Y ya estábamos ya lejos de ellas. Y ya las trajeron, pero no podían hablar. Estaban totalmente... así, idas, no les preguntaban. Muy espantadas. Sí, les preguntaban y todo, y ellas nada más se quedaban, pero no decían nada. Hasta el día siguiente, como a las 10 de la mañana, pudieron contar lo que les había pasado. ¿Y qué les dijeron? Que las brujas las sacaron de la peregrinación y que las llevaban hacia un barranco. O sea que yo me imagino que querían echarlas ahí en el barranco. En el barranco. No sé qué. Sí. ¿Y cómo se salvaron? O sea, ¿contaron ellas cómo se deshicieron de las brujas? Lo que pasa es de que ellas llevaban como relicarios en su ropa. Y llevaban sus medallas o cosas así. Dicen que piensan que por eso fue que se alejaron. Porque hay gente que se pone imágenes o como estampitas cosidas en la ropa, ¿no? Por dentro, en los Sí, se llaman relicarios. Y traen de todo. Traen muchas oraciones y traen un rosario así chiquitito. O sea que a lo mejor por eso no las pudieron. Por eso no las pudieron y que las vieron estos señores a tiempo y subieron a rescatarlas porque sí las llevaban como un barranco. Y algo me habías contado que esas 2 viejitas iban echando un buen de relajo, ¿no? Iban echando mucho relajo y el padre les dijo, váyanse hacia atrás para que no me estén perturbando. Sí, él iba rezando, ¿no? Él iba rezando, sí. Y entonces las avienta hasta atrás del grupo y las brujas aprovechan. Y se las sacan de ahí de la peregrinación. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Pero la sacaron de la peregrinación. Fíjate que está bien interesante esa historia. Me gusta mucho porque tiene todos los componentes que la gente normalmente cuenta. Que ven las bolas de fuego y que dicen que esas son las brujas, ¿no? Que se transforman en bolas de fuego. Otra gente dice que se transforman en animales, como si fueran tipo nahuales. No sé si has escuchado de los nahuales. Pero son también como brujos, digamos, que se pueden convertir en animales. De hecho, hay unos videos muy interesantes, a ver si encuentro uno y lo pongo aquí, de un señor que grabaron hace poco, que es como un perro, va en una calle y se transforma en un ser humano. Y cuando sube la banqueta ya es un ser humano. Y está ese video, lo voy a poner, a ver si lo encuentro. Sí. Pero bueno, cuentan que las brujas se transforman en animales o se pueden transformar en animales. Y también que algo muy importante que siempre hay en todas las historias de brujas, que tratan de perder a la gente, ya sea en los bosques
o de directamente tirarlos en acantilados. Sí. Sí. Ajá. Entonces, esta que tú me cuentas tiene todo, o sea, exactamente todo. Sí. Y me dices que la gente ya está acostumbrada, o sea, ellos saben que ahí aparecen. Que aparecen las brujas en ese camino. Y la procesión, yo creo, hasta el día de hoy se debe de seguir haciendo, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, siguen, sí, porque son personas que como que tienen ya una promesa, vaya, de cada año. Ajá, como una manda, ¿no? Una manda de salir en esa procesión y sale otra procesión de México. Esa es de pura gente grande casi, la que vende el tren. Ajá. Y la otra peregrinación es de gente muy joven. Y la que sale a pie de México a San Juan de los Lagos salen una semana antes. Ok. Y ya después se junta con la peregrinación que viene de acá de Santa María, de donde nos dejó el tren. Ajá. Y ya se juntan en determinado lugar y entra toda la peregrinación junta a San Juan de los Lagos. A San Juan de los Lagos. Sí, está interesantísimo. Voy a tener que ir. Ay, no. No te lo recomiendo. Sí, o sea que sí te espantaste. No, sí. Sí, ¿Cómo qué edad tenías cuando fuiste? Yo no volví a ir, ¿eh? Yo tenía como 20 años, pero no volví a ir y mis tías me siguieron invitando. Ajá. Cada año. No. Cuernos. No, yo no voy. No me gusta eso. Fíjate que me estaba acordando, Ma, de otra historia que me has contado también sobre mi abuelo, que en algún momento le pasó algo similar en el bosque y lo trataron de tirar las brujas y sus hermanos lo ayudaron, se dieron cuenta. Sí. Cuéntanos esa historia que está bien buena. Él venía con un amigo de trabajar. Ellos trabajaban en el bosque, hacían madera, hacían carbón. Y venían de trabajar y se les hizo de noche. Ajá. Mi papá era una persona que de noche casi no veía. Okay. Le costaba mucho trabajo de noche ver. Y llegaron a un camino y de ahí su amigo se despidió y se fue hacia su casa y mi papá se vino hacia la suya. Pero entonces en un lugar le salieron. Pero él dice que no vio unos seres como los que yo vi, así como changos. No, eran unas bolas de fuego, pero le estaban dando vueltas alrededor. O sea, lo estaban mareando. Okay. Eran dos. Y lo llevaban a un acantilado. O sea, lo sacaron del camino. Okay. ¿Él iba cabalgando? No, iban caminando. Iban caminando. Y iba él hacia su casa y no, lo sacaron del camino y ya lo llevaban hacia el acantilado. Y ya estaba completamente oscuro. Dice papá que sus hermanos estaban en su casa y vieron las bolas de fuego a lo lejos que andaban y dijeron, no, estas seguro son las brujas y traen a mi hermano. Porque dices que de hecho ya era tarde, ¿no? Y se les hizo raro que no había llegado. Que no había llegado. Entonces empezaron a poner atención al camino y vieron las bolas de fuego. Las bolas de fuego que estaban dando vueltas. Entonces se van los dos, mis dos tíos, una hermana de mi papá y un hermano. Okay. Y se fueron ellos pero rezando en voz alta. Y entonces se empezaron a alejar. En cuanto ellos, entre más se acercaban a mi papá, más se alejaban ellas, las bolas de fuego. Entonces llegaron a donde estaba papá y papá estaba desmayado. Estaba tirado en el piso. Y ya cerca, ¿no? Me dices, ya cerca del acantilado, sí, ya muy cerca. O sea, estuvieron a punto de tirarlo. Ajá. Él estaba inconsciente, entonces. Ajá, inconsciente. Lo desmayaron. Sí. ¿Qué les contó cuando despertó o cuando recobró el...? Les dijo lo que había visto, que las brujas estaban dando vueltas alrededor de él y lo sacaron del camino y lo llevaban hacia el acantilado. Y estaba muy peligroso ese acantilado, estaban unas rocas tremendas y caían cascadas y todo en ese lugar. Sí, no era para matarlos. Ajá, sí. Ajá, no, está impresionante. Sí. Y es que la verdad es que hay cosas que uno no comprende, o sea, pero existen, ¿no? Sí. Y a veces cuando se lo cuentan a uno a veces dice como, no creo. Pero cuando te lo cuenta tu propia familia, y que no tienen nada que ganar o sea, exacto, que no tiene para qué mentirte, ¿no? Exacto. Entonces es cuando uno dice, ok, entonces esas cosas sí que existen. Sí, sí. Y también cuando vivíamos en Tecamachalco,
todavía no existía la colonia esa de lomas que tú conoces. Ajá. Ahí era una loma sola, no había casas ni nada, había unos cuantos árboles nada más y arbustos. Y desde donde nosotros vivíamos, que era en Tepojaco, desde ahí se veía todo lo de lomas solo. Y ahí llegamos a ver muchas veces en esa loma brujas, bueno, lo mismo, bolas de fuego desde acá, desde la casa, bolas de fuego dando vueltas. Y mi hermana le decía a mi cuñado que eran brujas, y decía mi cuñado, son tractores, son las luces de los tractores que andan trabajando, y después de repente daban volteretas así, y le decía a mi hermana, dice, mira cómo están dando los tractores, cómo están dando volteretas. Sí, o sea que ahí vimos muchas veces eso, hasta que empezaron a construir y ya hicieron ahí una colonia, casas y todo, y ya se acabó todo. Jamás eso. Jamás se volvió a ver eso, pero eso lo veíamos muy seguido, y todos en la familia, mi papá, mis hermanas, todos lo veíamos. Fíjate que es bien curioso, y también, ahora te voy a contar yo una historia que creo que ya también te la he contado, pero vale la pena que la gente la escuche también. Y es que mi ex colega, mi ex compañero de trabajo en la empresa anterior donde yo trabajaba, se llama Jonathan, le mandamos un abrazo desde aquí, ojalá que le vaya todo bien. Me contó que cuando tuvo uno de sus hijos pequeños, lo ponían en un cuarto a dormir, y entonces ellos se iban a otro lado de la casa, ¿no? Pero que en cuanto lo dejaban solo en el cuarto, el niño se ponía mal, o sea, pero se privaba, o sea, chillaba muchísimo, ¿no? Sí. Y entonces ellos decían, ¿pero por qué no? Si no hay nada en el cuarto. O sea, lo dejaban bien dormidito, cerraban la puerta, y el niño, pero sí. Seguía llorando. A llorar. Entonces, y esto también es muy común en todas las historias de brujas, que dicen que se roban a los niños, que se los quieren llevar. Sí. Bueno, pues esta es una de esas historias. Dice que en algún momento él lo que hizo fue ponerse muy al pendiente. Entonces deja a su bebé, cierra la puerta y luego escucha, pero él ya estaba ahí esperando. Sí. Entonces abre luego. Dice que había una ventana en el cuarto del bebé, si mal no recuerdo la historia. Y dice que había un pájaro negro, enorme, como un cuervo, así grande, en la ventana, viendo hacia el bebé. Entonces el pájaro ese lo ve y vuela, dice que vuela hacia arriba, hacia la azotea de la casa. Entonces él rápido se sube a la azotea y ve ahí al animal, pero dice que era una cosa impresionante. Sí. Y entonces hacia atrás de su casa había un campo de fútbol, si mal no recuerdo también, y simple y sencillamente se va volando la cosa esa. Al parecer, a partir de ahí ya no la volvieron a ver. Pero se cuenta que las brujas se transforman también en pájaros negros, en aves, en cuervos, así, y se llevan a los niños. Sí. Y me parece que a mi hermana se la andaban queriendo llevar también. Entonces, cuéntanos esa historia que también está muy buena. Teníamos en la casa un pirú enorme, que de hecho lo tiramos, pirú. Entonces, el consuegro de mi mamá salía de trabajar muy noche, pasaba por ahí como a las 12, 1 de la madrugada por la casa, y vivían ahí al lado de nosotros. Y nosotros en esa ocasión era un viernes en la noche, estábamos invitados al día siguiente al bautizo de un niño que vivía ahí en la misma calle. Entonces este señor consuegro de mamá, cuando pasa por ahí por la casa, encima del pirú, dice que vio un animal, así como tú dices, enorme, como del tamaño de un guajolote. Estaba en el pirú de ahí de la casa, fíjate, y entonces como un ave, ¿no? También como una ave negra. Así sí, entonces a la hora que el señor pasa, vuela el ave y va a caer había un huizache en la casa de donde iban a bautizar al niño al día siguiente, donde estábamos invitados nosotros a ese bautizo. Vuela esa ave y disparó en ese huizache, ahí se quedó. El señor ya no supo, él se metió a su casa y ya. Pues al día siguiente estaba el niño muerto. O sea, el que iban a bautizar, o sea que en vez del bautizo, pues imagínate, era el niño que ya estaba muerto. Sí.
lo había chupado, yo me imagino, porque encontraron sangre en la almohadita del bebé, encontraron sangre. De hecho, los señores se fueron de ahí, estaban, o sea, horrorizados de lo que había pasado, y se fueron de ahí, definitivamente. Últimamente ya volvieron y ya viven, porque era su casa ahí, volvieron nuevamente ahí, pero ya echaron agua bendita, trajeron al padre y todo, pero eso pasó también ahí. Y estaba, te digo, en el pirú de la casa, entonces yo tenía a mi hija chiquita. No, pues yo ya no sabía ni qué hacer, poner tijeras en cruz abajo de su almohada, poner cruces en las ventanas, en fin. Sí, dicen que en las cortinas se pueden poner agujas, ¿no? También. Agujas, así las ponía yo en cruz, sí. Y las tijeras en cruz abajo de la almohadita de su cuna. Sí. Te voy a contar una historia que no voy a contar quiénes son los protagonistas de la historia porque no tengo permitido todavía compartirlo, pero la historia va así. Hay una señora que iba a visitar mucho a unas personas que tenían un niño recién nacido, pero esa señora pues nada que ver con la familia, ¿no? O sea, simplemente iba, que según le gustaba mucho el bebé. Entonces, iba y veía al bebé y ¡ay, qué bonito bebé! Y que no sé qué, y no se iba, y se les hacía noche y no se iba la señora, ¿no? Y luego ya hasta que casi la corrían, ¿no? Bueno, pues la señora seguía insistente en ir a verla, ¿no? Entonces alguien previno a la mamá de la criatura y le dijo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que esa señora es bruja y se quiere robar a tu hijo. Ten cuidado. Y le recomendaron poner unas tijeras en forma de cruz debajo de, me parece que de la cama del bebé. Dicen que también es muy, muy común, ¿no? Eso. Sí. Entonces, pone esto la señora, pone las tijeras debajo de la cama del bebé. Y entonces viene la señora como todos los días, que según a ver al bebé y que según a ver cómo estaba, ¿no? Sí. Y empieza a pasar el tiempo. Y la señora no se va, y no se va, y no se va. Y se hace de noche y la señora no se va, y no se va. Hasta que casi le dicen, ¿qué onda con usted? ¿No? Sí. Y dicen que la señora les dijo, mire señora, quite las tijeras que usted tiene y yo me voy y le doy mi palabra que no regreso. Pero mientras usted no las quite, yo no me puedo ir. Fíjate. ¿Quién sabe qué pase? ¿Quién sabe qué les hace? Exacto. Entonces va la señora y dice, ok, las voy a quitar, pero no la quiero volver a ver cerca de mis hijos. Sí. Quita las tijeras y la señora ya se puede ir. En ese momento se puede. Es como que se liberaran. Ajá. Se puede ir, como si las tijeras las ataran de alguna forma. Sí. Y no la volvieron a ver. Ajá. Pero cuentan los lugareños de ese lugar que sí era bruja la señora. Ajá. Y eso me parece muy interesante, lo de las tijeras. Sí. Y te digo que también dicen que las agujas en las cortinas en forma de cruz. Uh-huh. Sí. Pero está, no sé, como muy interesante. No, sí, son cosas muy interesantes, pero muy, muy feas, ¿no? Muy espantosas porque no le hayas. Da miedo, la verdad. O sea, exacto, porque, te digo, son cosas que no sabe uno, pues, de dónde vienen. Exacto. Supuestamente son personas, hasta donde yo entiendo son personas que sí tienen ciertos pactos, a lo mejor, no sé, que manejan un nivel de magia, pues que uno no entiende, que a final de cuentas yo creo que no existe la magia, sino es ciencia que uno no entiende. Uh-huh. O sea, que estas personas saben cómo funciona la naturaleza, la creación, el universo, y lo usan a su favor. Sí. Pero en realidad usan ciencia, o sea, nada más que uno le llama magia porque no lo comprende. Exacto. Y hay muchas cosas de la magia que uno no lo puede demostrar, y la ciencia es demostrarlo, ¿no? O sea, ves un fenómeno en la naturaleza y tú lo puedes replicar en un laboratorio. Entonces, si lo puedes replicar, es ciencia, ¿no? Exacto. Y si no lo puedes replicar ni lo puedes explicar, entonces lo consideran magia. Pero yo creo que esas personas sí tienen un conocimiento de artes oscuras, no sé cómo llamarle, y hacen cosas que la verdad son sorprendentes. Por ejemplo, cambiar de forma. Sí. Y que se convierten en pues, guajolotes o cuervos o lo que sea, ¿no? Sí. Y también dicen que en otro tipo de animales. Por eso a lo mejor me llama la atención ese que tú decías de los chimpancés, ¿no? Ajá. Que veías. Sí. Uh-huh. O de mis tíos, no sé si te ha platicado. A ver, cuéntame. Que eran unos primos de papá. Ajá. Y vinieron una vez a la casa. Estaban ahí platicando, se les hizo de noche. Uh-huh. Y ellos vivían en un rancho. Estaba lejos del rancho. Okay. Uh-huh. Entonces, se quedaron hasta como las 9 de la noche.
Y ya mi papá les decía que se quedaran a dormir en la casa, que no se fueran porque era peligroso que se fueran. No, ya nos vamos en nuestro caballo y todo. Pues ellos y traían pistolas y todo. Ya, se fueron. Tenían que atravesar 3 arroyos para llegar a su rancho. Okay. El primero era un arroyito muy pequeño. Después seguía otro y el último estaba muy feo. Había muchas rocas y estaba horrible. Y dicen que en el primero, cuando llegaron a ese arroyo, había un perrito que se les apareció por ahí, de por ahí salió, pero no había casas por ahí cerca. Y era un perrito chiquito, negro. Y entonces ya era de noche también, ¿verdad? Sí, 9, 10 de la noche. Okay. Entonces les extrañó que los caballos se espantaban horrible al ver al perrito. Y pues ellos decían, pues, ¿cómo? Con un perrito de ese tamaño, ¿cómo se espantan tanto? Que fuera un Rottweiler, ¿no? Exacto, no, pero hasta se paraban de manos los caballos, dicen. Total de que de repente ya no lo vieron, no supieron ni para dónde se fue. Ellos siguieron, no le dieron mucha importancia. Y llegaron al segundo arroyo y ya los estaba esperando ahí, el mismo perrito. Rebasó, sí, los rebasó muchísimo, ¿no? Ya los estaba esperando ahí y entonces no, pues sí les extrañó, ¿no? Oye, anda perdido, yo creo. No saben, no entendían, vaya, qué pasaba con ese animalito. Total de que los caballos seguían espantándose horrible. Y el perro le pasó lo mismo. Nuevamente no vieron para dónde se fue. De repente ya no lo vieron. Se siguieron. Pero ya cuando llegaron al último arroyo, desde antes de llegar, empezaron a escuchar unos aullidos de perro. Y estaba arriba de una roca el perro, pero ya no era el perrito. Era un perro grande, negro, horrible, que estaba pegando unos aullidos horribles. Entonces, ellos bajan el arroyo y luego lo suben y se van. Pues más adelante les sale el perrito nuevamente, el chiquito. Entonces, no, dice mi tío. Dice, se quiere ir con nosotros. Sí. Vamos a bajarnos y nos lo llevamos. Le dice el otro de mi tío, no, dice, si quieres bájate tú y yo, ¿no? Me agarro. No. Sí, ¿no? Y se bajó mi tío. Entonces, al hacerle esto al perro, para abrazarlo, el perro se le desaparece totalmente. Como la demanda de agarrarlo, exacto, se le desfuma. Pero mi tío traía él ni sabía que traía esos relicarios que mi tía le ponía cosidos por abajo de sus chamarras. Entonces, cuando llega a la casa, porque el perro se les desapareció, entonces se subieron en sus caballos y se fueron, ya lo quedaban, ya llevaban miedo. Ya, ¿no? Se espantaron. Ya estaban espantados. Y llega a la casa de mi tía y le dice lo que le había pasado. Y le dice, pues, eso era una cosa totalmente mala, dice, porque no te hizo daño porque traías tú tu relicario y todas estas medallas que yo te pongo abajo de tu chamarra. O sea que por eso se salvó. Eso es lo que le dijo mi tía. O sea que ve, quién sabe qué sería ese tipo de animales. En ese camino le salían muchas cosas muy raras. Mis hermanos se iban por ese camino también al rancho de mi abuelo y llegaban al rancho y al día siguiente les quedaba muy cerca el cerro y ellos iban a traer leña. Entonces iba un primo y uno de mis hermanos, iban cada quien montados en un burro. Y llevaban otro burro cada quien, porque era donde traían su leña. Y se quedaban, iban en la noche, porque se quedaban en el rancho de mi abuelo y de ahí salían al día siguiente temprano para el cerro. Entonces, de repente, ellos iban platicando y de repente iba otro burro con ellos. Ya no eran 4 burros, eran 5 burros. Y se quedaron todos extrañados. Oye, pues ¿de dónde salió este burro? No, pues pensaron que era de algún ranchero de por ahí. Exacto. Y se lo llevaron. Llegaron al rancho de mi abuelo y los encerraron a todos los burros ahí en el corral. Pero yo me acuerdo que tenía hasta cerrojo el corral y todo, estaba muy seguro. Los encerraron ahí y se fueron a dormir tranquilamente. Y al día siguiente
no estaba ese burro para nada. Estaban nomás los 4 burros de ellos. Y las rejas estaban totalmente cerradas con los candados. O sea, no había forma de que se saliera. No había ninguna forma de que se saliera, pero el burro no estaba por ningún lado. No inventes. ¿Qué sería eso? Y eran esos mismos caminos. Sí. Siempre pasaban cosas en este camino. Es que pasaban cosas raras. Me acuerdo también cuando me contaste de que mi abuela vio una especie de animal que no se sabe qué era, ¿no? Como un pie grande, más o menos. Ah, sí. A ver, cuéntanos esa historia que está bien buena también. Sí, habían invitado a mis papás a una boda. Ajá. Ellos vivían en la orilla de una barranca. Estaba la barranca y en el otro lado de la barranca iba a ser la boda al día siguiente. Estaban ellos muy invitados, pero como en ese rancho no había tortillerías ni nada, entonces hacían las tortillas a mano. Entonces mamá se había ofrecido hacerles, ayudarles a hacer tortillas para la boda. Y ya llegó mi papá de trabajar y le dijo, mamá, vamos a llevar las tortillas y vámonos a la boda. Y le dijo, papá, no, dice, ve tú y lleva las tortillas, dice, porque la verdad yo vengo muy cansado. Dice, yo no voy. Pero ya dice mamá que ya era un poco tarde. Entonces, se va mamá. Pero tenía que bajar la barranca, luego subir la barranca. Abajo pasaba un arroyo. Sí. Y subía la barranca y hasta el otro lado estaba la casa de los novios de la boda. Sí. Y dice mamá, llevé las tortillas y me dijeron, siéntate a comer. No, ¿sabes qué? Yo me voy. Pues entonces te voy a poner un poco de comida. Espérate, le pusieron un poco de comida para que se llevara y se va. Pero de repente ve que viene una personita blanca. Dice mamá que ya estaba tarde noche, ¿no? Ya casi se oscurecía, casi se oscurecía. Y ve una personita que viene por el mismo camino hacia donde ella iba. Y tenían ellos un perro blanco. Entonces, mamá pensó que venía papá a encontrarla y que traía el perro. No. Dice mamá, cuando me di cuenta que esa cosa no estaba pisando la tierra. Ay, no inventes. No, dice, venía así. No, dice, no, me puse a rezar. Dice, era como una personita, dices. Sí, sí. Ese del pie grande es otra cosa. Esto es eso que le pasó. Es otra historia. Es otra historia. Entonces, esta no me la habías contado, está buenísima. Sí. No, entonces mamá se puso a rezar. Y al rezar una oración, bueno, que la rezábamos mucho en la casa, la Magnífica, en cuanto mamá empieza a rezar, hace esto y se va. O sea, cambia de dirección. Cambia de dirección inmediatamente. No, pues mamá baja. Pélale. Y sube, que dice que llegó toda arañada de la maleza. De la maleza, de todo, porque dice, yo subí, pero que con un susto tremendo, dice, porque no sabía. ¿Era una personita vestida de blanco o blanca? No, vestida de blanco, dice, se veía vestida de blanco. Dice, porque hasta con el viento se le veían así las ropas, las ropitas, cómo se movían. Pero me imagino, para darle miedo, no era un niño, me imagino. O sea, vio otra cosa. Sí. Porque yo diría, pues es a lo mejor la hija del matrimonio que se iba a casar o algo así, ¿no? Sí. Pero para darle miedo a mi abuela, que además era una persona tan fuerte. Sí. Y que no se impresionaba con poca cosa. No. Yo creo que sí vio algo muy raro, ¿no? Sí. No inventes. Sí, lo que le impresionó más a ella fue que vio que no tocaba el piso. El piso, sino venía así en altito. Sí. ¿Te acuerdas cuando leímos el libro de Mis primos de JJ Benítez, ¿no? Y que habla de tantos tipos de extraterrestres. ¿Sería algo así? Porque ya ves que describe él una cantidad de formas, o sea, habla de más de 50 tipos fácil de lo que la gente ha visto de extraterrestres. Pero uno no sabe qué son, ¿no? Si existen o no. Exacto. Porque te digo que cuando yo tenía unos 9 años más o menos, yo me levantaba a las 4 de la mañana porque no había tortillerías y yo tenía que hacer las tortillas. Para toda la familia. Para toda la familia, hacíamos como 4 kilos. Para antes de irme a la escuela, yo ya tenía que dejar las tortillas hechas, entonces me tenía que levantar a esa hora. Desde luego me levantaba papá, porque yo no me iba a levantar a esa hora ni de chiste. No, imagínate.
Entonces yo me iba al molino a esa hora a traer la masa, mientras papá me prendía el fuego porque lo hacíamos con leña, las tortillas. Entonces, pues vivíamos en la casa de mi abuelo y era una casa muy grande, muy sombría, así. Sí. Entonces, había 2 cocinas, una donde mamá tenía un horno donde cocinaba el pan. Okay. Y yo estaba en otra cocina bastante lejecitos de donde estaba mamá. Y papá siempre me dejaba suficiente leña para que yo terminara de hacer las tortillas con esa leña. Que no se te acabara el fuego. Que no se me acabara. No había luz eléctrica en esa casa. Okay. Entonces siempre nos alumbrábamos con quinqués. Entonces se le olvidó, yo creo, a mi papá ese día dejar la leña y no me dejó. Y vi que ya se estaba terminando. Entonces tenía que salir de la cocina y entrar al corral. Había un patio y entrar al corral de los animales porque ahí es a donde dejaban ahí almacenaban toda la leña. Entonces salgo con mi quinqué, abro la puerta, había una planta que se llama coyola alta. Okay. Y abro la puerta de la cocina con mi quinqué y salía pues luz de la cocina por el fuego que estaba encendido. Y abajo de la planta de la coyola estaba una personita como no era totalmente blanca, era como gris, como de 1 metro. Estaba esa personita. Pues yo me quedé ahí parada, ¿no? Con el quinqué aquí. ¿Qué es eso? Sí. Y me vio y me llamó. Me hizo así. ¿A poco? Sí. Ajá. Entonces, no, pues yo entré en pánico. Me metí a la cocina, cerré y por dentro el cerrojo inmediatamente. Y de repente que me empiezan a tocar. No, pues yo estaba llorando ya de plano ya, del pánico. Y me volvieron a tocar. Y entonces ya era mamá. Y dice, te he dicho que no cierres la puerta porque el humo de la leña te va a hacer daño, que no sé qué. Y ya que me ve que estoy llorando, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ya le dije lo que me había pasado. Dice, no, dice, aquí no hay nada. Dice, mira, ella también traía su quinqué y también iba a traer leña para su horno, para hornear su pan. Y no había nada. Pero yo lo vi. Yo lo vi y no me iba a espantar por nada, porque pues, todos los días iba a esa cocina y yo jamás había visto una cosa de esa. Sí, ya dentro de la casa. Exacto, pero teníamos un patio donde teníamos un criadero de conejos. Okay. Entonces me dice mamá, lo que tú viste fue un conejo. No era un conejo, le digo, estaba de pie. Los conejos nunca se ponen en 2 patitas y están así. No, le digo, no era un conejo. ¿Qué era un conejo? Todo enojado, sí, tenía su... Y acabe las tortillas, ¿eh? O sea, y acabe usted las tortillas y vamos por la leña y acaba las tortillas y lo que usted vio fue un conejo. Un conejo y punto. Y punto. Caso cerrado. Sí. Entonces, pues yo siempre me metí en la cabeza porque ahí iba a estar no sé cuántos años haciendo las tortillas a esa hora. Entonces yo sí. Dijiste, mejor es un conejo. Sí, vi un conejo. Sí. Pero sí se me quedó eso de que pues esto que yo vi no era un conejo. ¿Recuerdas detalles de esa cosita, de esa personita? Sí, era como gris. Okay. Como gris perla. Porque así entre blanco y gris se veía. Con una cabecita alargada y las orejas eran como las de un elefante. Así grandes. redondas. Redondas. Y los pies grandes. Ajá. O sea, los 2 pies que tenían grandes así también. ¿Y eran como humanos los pies? ¿O eran como de pato? ¿O eran...? No eran... Yo creo que tenían como unos 3 dedos más o menos. Así me imagino, porque no con el pánico delgadillos, pero largos. Largos, bastante grandes. Okay. Para la personita que era tan chiquita, sus pies eran grandes. Ok. ¿Y la ropita? ¿Cómo era la ropita? No traía ropa. No traía no, ropa no le vi. Nomás así como que pues estaba como desnudo, pero era de ese color. O sea, todo grisecillo. Todo gris. Ajá.
Ay, qué cosa tan rara. Eso yo creo que sí era un extraterrestre. Pues sí. Y las orejas grandes, redondas. Sí. No, y aparte el gesto ese de ven, ¿no? Ajá, sí. Fíjate. O sea, que un animal no te hace. ¿Tú crees que un conejo me va a hacer eso? Sí, no. Pues, a veces los gatos le hacen así con la mano. Sí, pero no. Sí, no. No. Y pues sí, los conejos yo sé que hacen túneles y que salen al otro lado de las casas y todo. Pero no era un conejo. Sí, no, definitivamente. Qué cosas más raras. Cuéntanos ahora sí la del pie grande. Ah, sí. Sí. Esa se les perdió un chivito. Okay. A mis papás. Ellos, te digo, que vivían en el rancho. Tenían sus animales. Ajá, tenían sus animales. Y se venía una tormenta. Entonces, ya casi se hacía de noche y no encontraban al chivito. Encontraron todos los animales y al chivito no lo encontraban. Entonces sale mamá a buscarlo. Pero ya andaba mamá pues en el bosque, se puede decir, en la orilla de la barranca, buscándolo con su lamparita. Y de repente empezó a oler bastante mal, dice mamá. Mal, dice. Pero los coyotes también huelen así. O sea que ella había olido muchas veces a los coyotes cuando se acercaban para quererse robar a los animales, a los pollos. O a los zorrillos, que también había muchos. Los zorrillos también. Pero no, dice que no era ese tipo de olor. Era otra cosa. Era un olor mucho más fuerte. Entonces, no, pues ella seguía buscando. No encontró nada del chivito. Y de repente, con un rayo que cae, así un trueno fuerte, alumbró todo. Y estaba una cosa tremenda ahí, como pie grande, una cosa así. No, pues se espantó horrible mamá. Y a correr para su casa, ¿no? Dice, no sé, jamás en mi vida había visto. Conocían muchísimos animales porque vivían en la orilla de un bosque tremendo. Pero tantos animales que habían visto y jamás había visto uno de esos. Sí, no, y vale la pena comentar que la abuela era especialmente valiente, fuerte, o sea, era una persona con un temple bárbaro. O sea, para que una persona de esas características se impresionara, hacía falta bastante para que se impresionara. Exactamente. Y que aparte saliera corriendo despavorida. O sea, es que ha de haber sido una visión muy fuera de lo común, ¿no? Sí. Sí, dice que era un animal muy grande. Sí. Estaba parado en 2 patas, pero bastante grande el animal. Entonces ella lo ve y ¿qué hace? No, se echa a correr. Lo primero que hizo fue correr para su casa. Ya después, hasta el día siguiente, encontraron al chivito. Ah, sí, estaba todavía por ahí. Estaba vivo, lo encontraron. Pero eso que vivo la dejó muy, muy mal, muy impresionada. Fíjate que esa historia de pie grande pues es muy contada, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Hay mucha gente que habla del Yeti, del famoso Yeti, y también del hombre de las nieves, que supuestamente es un... el que ven en los bosques le llaman Sasquatch en Estados Unidos, y el que ven en las montañas o en lugares nevados le dicen Yeti. El Yeti. Pero la descripción siempre es la misma. La descripción es que es un simio de proporciones muy grandes. Muy grande. Que tiene una corpulencia brutal, que es muy grande y que apestan. O sea, que el hedor es, o sea, lo hueles a kilómetros. Exacto, que el olor es muy feo. O sea, yo me pongo a pensar, ya hay muy pocas partes del planeta que están sin descubrir, ¿no? Pero sí hay mucho todavía que está poco explorado. Sí. Por ejemplo, aquí mismo en México tenemos las Huastecas, ¿no? Y entonces las Huastecas son junglas, o sea, la selva es inmensa. Y son lugares muy, muy hermosos, pero hay muchas cosas que uno no conoce. Por ejemplo, yo he estado en la Huasteca Potosina y he visto insectos que en mi vida había visto. Y entonces yo digo, es que esto, ¿qué es, no? ¿Qué? O sea, por ejemplo, vi arañas muy delgadas, pero de este tamaño, o sea, unas cosas como del tamaño de una regla. Ajá. Y tú dices, ay, qué caray, ¿no? O sea, entiendo que es jungla, pero sí hay animales muy exóticos. Sí. Entonces, ¿qué habrá más allá que uno no conoce? Exacto. Y más, por ejemplo, a mí me da mucho miedo el fondo del mar. Y en el fondo del mar dicen que está más explorada la superficie de la luna que el fondo del mar.
O sea, conocemos más nuestra luna sí. que lo que hay abajo, en el sí. fondo de los mares. Sí. Entonces, ¿qué no habrá? Hablan de o sea, hay pescadores, ya he puesto aquí los videos de cuando han atrapado incluso a una sirena, que no es otra cosa más que una cosa humanoide rara, sí. que tiene, entre las manos tiene como membranas, pero es un brazo humano lo que se ve que sale de unas redes de pesca. Ajá. Y la gente se queda súper espantada, ¿no? Y sueltan las redes luego, y ya se sale el animal, ¿no? Y también vi un video muy impresionante en el que está un buzo, y él no se da cuenta, porque pasa muy rápido. Ajá. Pero es un buzo que está grabando a su alrededor en el mar. Sí. Pero no se da cuenta, y cuando revisa el video, pasa al lado de él súper rápido una especie de sirena. Y cuando da la vuelta a él, te digo, él no se da cuenta porque pasa súper rápido. Sí. Si no, se hubiera espantado muchísimo. Sí. Y todavía en la toma, cuando gira, se ve la cola de una sirena que va avanzando y con una figura como humanoide. Sí. Y entonces una figura como humanoide. Sí. Y entonces me pongo a pensar y digo, ¿qué diablos era todo eso, ¿no? Sí, es que qué tantos animales habrá ahí. Exacto. Déjame te cuento una historia. Esta no es de brujas, y tú ya la conoces porque la vivimos juntos, que es la historia cuando me espantaron cuando yo iba en la preparatoria. Porque creo que queda bien con este programa. Y resulta de que yo, si mal no recuerdo, como les digo, iba en la preparatoria. Y en una madrugada me desperté con mucho frío. Me desperté en la madrugada con frío. Y lo primero que me di cuenta es que no tenía cobijas. Entonces no le hice caso al frío porque dije, pues obviamente no tengo cobijas, pues me dio frío, ¿no? Y eso fue lo que me despertó. Pero inmediatamente me doy cuenta de que mis cobijas están en una posición que nada que ver. No debería no podría yo dormido haberlas puesto así. Estaban dobladas como en cuadrito, así, dobladas perfectamente hasta mis tobillos. Entonces no puedes hacer eso dormido. O sea, era doblez tras doblez, tras doblez, tras doblez, claro que no. Hasta los tobillos. Entonces yo todavía medio adormilado, así me paro sobre los codos en el colchón, así para levantar la cabeza. Veo eso y desde ahí me empiezo a espantar porque digo, ¿qué diablos pasó? O sea, es evidente que alguien estuvo aquí. Sí. Y entonces yo estoy tratando de descifrar el misterio de las cobijas, cuando con el rabillo del ojo veo un movimiento en la esquina derecha de mi cuarto, donde estaba la puerta para la salida. Ajá. Y entonces veo que se mueve algo. Y entonces ya mi mente deja de pensar en las cobijas y luego me enfoco en lo que está ahí. Lo que está ahí. Hay una persona de pie en mi cuarto, translúcida, o sea que es transparente totalmente, pero alcanzo a ver yo ropa, prendas. Y la prenda que alcanzo a ver es una chamarra de cuadros roja. Me acuerdo perfecto. Era una chamarra de cuadros roja. Y la persona que estaba, le quiero llamar persona, no sé qué era. Esa persona estaba haciendo un ademán como que ya tenía mucho tiempo de estar ahí. Estaba mirando hacia el techo y estaba cambiando el peso del cuerpo entre una pierna a la otra. Estaba haciendo así, mira. Estaba como si estuviera aburrido. Así como una persona que ya lleva mucho tiempo de pie. De pie y en ese lugar. Y en ese lugar. Entonces él también como que siente movimiento también con su ojo y de estar haciendo esto baja la mirada y me ve. Y me ve directo. Y yo lo veo. Sí. Y él como que se espanta de que lo puedo ver. O sea, no se lo esperaba. Y se queda así como sin saber qué hacer. Y gira hacia su izquierda y sale de mi cuarto. Recuerdas que en ese momento mi cuarto no tenía puerta. Daba directo al cuarto de las escaleras. Uh-huh. Entonces sale del cuarto. O sea, se impresiona de que lo puedo ver. Como que no se lo esperaba. Y se sale y lo veo que baja los 2 primeros escalones de la escalera. Algo importante de mencionar es que nunca le vi los pies. Los pies nunca se los vi. Uh-huh. Pero sin verle los pies, escuché las pisadas de los 2 primeros escalones. Cuando baja el segundo escalón, se desvanece y yo dejo de escuchar todo y dejo de verlo todo. Ajá.
Y en ese momento, hasta ese momento, entro en pánico. Pues sí. Porque, o sea, todo fue muy rápido. Sí. Rápido, en segundos. Pero en ese momento, cuando ya no lo veo, mi cerebro cae en la cuenta de lo que acabo de ver. Y digo, ¿qué diablos, no? O sea, ¿qué fue eso? Es que no encontraba yo ninguna explicación. Y entonces, en la esquina del cuarto en donde él había estado de pie, es donde estaba el apagador de la luz. Y me dio pavor pararme. Yo quería pararme, correr, a prender la luz y sentirme más seguro, ¿no? Sí. No sé por qué siempre en la oscuridad se siente uno más como con más miedo. Más miedo, sí. Entonces no me atreví a parar. No me atrevía ni siquiera a acercarme a mis cobijas, a agarrarlas y volvérmelas a tapar, porque era más cerca de la esquina donde había visto eso. Sí. Me dio mucho miedo. Sí. Entonces pasaron horas larguísimas. Yo creo que pasaron 2 o 3 horas, tal vez más. Y hasta que pasaste tú, porque con la forma de la casa, de tu cuarto tenías que pasar al mío para llegar a las escaleras. Entonces pasas tú y tú como si nada y te bajas y tratando de no hacerme ruido y así para no despertarme, ¿no? Y me voy atrasito de ti. Pero yo me acerco a tu cama porque te vi sentado ahí. Ajá. Te vi sentado y estabas agachado. Entonces me acerco y te digo, ¿qué te pasa, hijo? Ajá. Y no me contestas. Entonces yo dije, pues está de mal humor. Ya, me bajé. Eran como las 5. Desvelado. Eran como las 5 de la mañana. Me bajé, pero te viniste atrás de mí inmediatamente, sí. Entonces llegamos a la cocina, te sientas y te veo que estás totalmente pálido. Sí. Hasta los labios los tenías blancos. Y ya te pregunté qué te pasaba y fue cuando me contaste lo que acababas de ver. Pero según me acuerdo, y corrígeme si no estoy en un error, es que me tardé un par de horas tal vez en hablar. Sí. Y me diste un té, creo, un té calmante. Ajá. Sí, te di un té calientito. Pero no me contestabas al principio, no me contestabas. Y tú has de haber dicho, está pero loco. Yo pensaba que estabas de mal humor. Yo dije, está enojado, no sé por qué, ¿qué le pasó? Pero sí me impresioné de ver tu palidez. Sí. Y ya después me empezaste a contar todo lo que te había pasado. Y después, pues, me pasó después a mí. Sí. No teníamos todavía el baño de arriba. Ajá. Nada más teníamos el baño de abajo. Ya me acordé de esa. Está sí. Muy bien. Entonces, bajo al baño. Ajá. Y la puerta era así como de lámina. Ajá. Entonces, que me tocan, pero fuerte. Y yo, pues, ¿qué? ¿No están viendo que está ocupado? Yo creo que el fantasma debe haber dicho, perdón. Disculpe usted. Sí. Entonces, no, pues ya salí. Yo pensé, ahí estaba luego la sala y yo dije, pues aquí están esperando, ¿no? A alguien. Sí, porque era el único baño. Sí, el único baño. Algunos de mis hijos o mi esposo. Ajá. No estaba nadie. Entonces dije, ¿ya se subieron o qué? Subo, voy a tu cuarto, estabas bien dormido. Voy al cuarto de tu hermana, estaba bien dormida. Dije, es que no puede ser, pues si me tocaron fuertísimo. ¿Qué fue, el viento o qué? No, pues me asomé en la ventana y los árboles estaban quietecitos, o sea, ni siquiera se movían, no había viento. Pero dices que la puerta te la... O sea, me tocaron fuerte, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo me tocaron, sí. Entonces, no, pues definitivamente dije, voy a traer al padre para que bendiga la casa. Y sí, ya jamás volvimos a escuchar nada, ni a ver nada, ni nada. Sí, no, estuvo rarísimo. Pero otra cosa que me llamó la atención es que me dijiste que cumpleaños de muerto un tío, ¿no? En la fecha que me espantaron a mí. Me dijiste que creo que era aniversario. Mi hermano. Sí, mi hermano. Sí. No sé cuántos años había cumplido de muerto. Muerto. Y fíjate que de las pocas fotos que he visto de mi tío, trae una chamarra. De cuadros. De cuadros. Que dicen que la solía usar mucho. Sí. Y era mi tío Juan, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, ¿cómo es posible que uno ve eso en las fechas en las que cumple años? Sí. Es que no lo entiendo. No, pues sí, es como que muy raro todo eso, pero... La otra historia que me pasa. acuerdo que nos pasó, y que me parece que ya le he contado aquí en el canal, pero a lo mejor un día traigo aquí a mi hermana para que también la cuente, que es cuando vemos a mi abuelo, a mi abuelo paterno. Ajá.
Entonces, en esa ocasión, ustedes se fueron a la casa de la familia de mi papá. No me acuerdo qué fue. Fue precisamente su sepelio, ¿no? Sí, de mi abuelo. Fuimos a su velación. Al servicio. Ajá, sí. Entonces, fíjense, nada más para que tengan una idea. Mis papás nos dejan porque se van al otro lado de la ciudad. Sí. A la velación de mi abuelo. Sí, pero se vino mi mamá a quedar con ustedes. Tú nos encargaste con mi abuela, mi abuela materna. Sí. Y entonces ella nos acuesta a dormir, nos da de cenar, nos acuesta a dormir y se vaya a dormir al cuarto de ustedes. Sí. Y ya, dejó cerrada la puerta, todo bien. Y mi hermana y yo empezamos a platicar. Estábamos platicando antes de dormir, nos gustaba platicar. Y nos daba también como sueño el estar platicando. Entonces, resulta de que la puerta estando cerrada, totalmente cerrada y sin hacer ningún ruido ni nada, vemos que entra una persona al cuarto, por la puerta, a través de la puerta. Y lo reconocemos inmediatamente. Era mi abuelo paterno, que ustedes estaban velando del otro lado de la ciudad. Uh-huh. Y lo vemos los dos, o sea, mi hermana y yo. Entonces, mi hermana lo reconoce inmediatamente y se súper espanta y se tapa con las cobijas, se tapa y se guarda y no quiere ver nada más. Nada. Mi hermana siempre tuvo el don de ver cosas, pero ella se negó a utilizarlo y no quiere ver nada, pero ella es feliz así, sin ver nada. Sí. Entonces no quiso verlo, pero yo sí lo vi. Entonces le puse mucha atención y me acuerdo de muchos detalles. Él era una persona de luz. Lo que yo vi fue luz sin que brillara. O sea, es difícil describirlo. ¿Por qué digo que era luz? Porque en la oscuridad de la habitación podía verlo yo todo, a detalle todo, su ropa, todo. Y era transparente, también como transparente. Pero, o sea, entonces era una luz que no lastimaba los ojos, no es como un foco, ajá, sino solamente la luz suficiente para que lo puedas ver. No sé si me explico, es difícil de explicar. Entonces se para a los pies de nuestra cama y se nos queda viendo. Y yo me le quedo viendo. Yo siempre he sido muy curioso y en ese tiempo a mí no me espanté tanto porque no sabía qué estaba pasando. Estaba yo muy niño. Pero ya después con los años dije, ¡ay! ¿Qué vi? Ajá. Entonces él estaba ahí, se nos quedó viendo un rato. Y después avanza y en el cuarto había un baño, ¿te acuerdas? Sí. Y en ese baño no había ya salida para el patio, o sea, ya el baño era el último cuarto, digamos. Sí. Y entonces la puerta estaba cerrada del baño. Pues mi abuelo no le importó y pasó a través de la puerta. Y se fue. Se metió al baño ya. Y no lo volvimos a ver. O sea, como si hubiera salido de la casa por el baño y sin abrir puertas y sin importarle muros ni nada. O sea, los traspasó literalmente. Eso fue lo que yo vi. Y mi hermana vio, te digo, toda la primera escena, toda la primera parte, sí, que es cuando entra a la habitación y se nos queda viendo. Sí. No nos dijo absolutamente nada. Y él no se espantó de que lo podíamos ver, como que no estaba acostumbrado, ajá, digamos, a hacer lo que era, ¿no? Que yo pienso pues que era un alma, no sé. Claro. Ajá. ¿Qué piensas de eso? O sea, híjole, pues la verdad no tiene como que explicación porque sí, nosotros lo estábamos velando, como tú dices, al otro lado de la ciudad. Y pues no sé. Sí. O sea que dice uno que qué cosas, ¿no? O sea, ajá, exacto. Pero definitivamente hay cosas que te digo que no podemos explicar, pero no por eso es que no existen, sino realmente existen. Y te podría contar de muchas más historias que nos han pasado, pero te voy a contar nada más una ahorita por cuestiones de tiempo, que a lo mejor ya te he contado. No estoy seguro si ya te conté, pero si no te conté, vas a decir, hijo escuincle. Cuando yo iba en la secundaria y en la preparatoria y en la primaria, no me gustaba la escuela. Esa es la verdad, no me gustaba. Entonces, cada que podía no entrar a la escuela, no entraba. Y hasta que se dio cuenta mi mamá y me acomodó una regañiza que para qué les cuento.
Pero a mí no me gustaba, literal, no me gustaba. A veces en la secundaria, al salir, nos golpeaban los pandilleros. Entonces era tiro por viaje. Y no sé si te acuerdas, de la secundaria hacia donde yo tomaba el camión, había como 2 kilómetros. O sea, había que caminar 2 kilómetros. Era una calle larga, como de 2 kilómetros, muy fea. Y a veces no había luz. Y había así de pandillas. Sí. Entonces las pandillas, su entretenimiento era golpear a los jóvenes de la secundaria. Ese era su entretenimiento. Sí. Asaltarlos, faltarle al respeto a las niñas. Hacían cosas feas, ¿no? Sí. Entonces a mí varias veces me tocaron zapatizas en las que nada más te hacías conchita y te zapateaban, ¿no? Entonces yo decía, ¿para qué me quedo? ¿Para qué voy a la escuela y para qué me quedo? Para que nada más me estén golpeando. Y creo que cometí el error de nunca contarles a ustedes. Pero era lo que nos pasaba seguido. Entonces, a mí no me gustaba. Entonces, llegó un día en el que se nos presentó la oportunidad siempre me han gustado los misterios, de ir a investigar un misterio. Y el misterio era el misterio del lago de Guadalupe en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Entonces, fuimos al lago de Guadalupe, nos fuimos de pinta, ¿no? Y el misterio era que decían que había una iglesia que cuando bajaba el nivel del agua del lago, estaba en el centro la iglesia. Sí. Y eso es muy común en México, ¿no? Que casi en todos los lagos te dicen, hay una iglesia en el centro, ¿no? Y cuando baja el nivel del agua se escuchan las campanas, ¿no? Entonces como que nos llamó mucho la atención. A Cristian y a mí, Cristian lo conoces y también la audiencia ya lo conoce, ha estado aquí con nosotros. Pues nos fuimos y nos fuimos caminando. Y llegamos él y yo hasta el lago. Pero el lago era época de lluvias, estaba altísimo. El nivel del agua. Entonces, pues aunque hubiera habido una iglesia, no lo hubiéramos podido ver. Entonces nos sentamos ahí, pasamos el día, etcétera. Y le dije, no, pues vamos a cruzarnos por los túneles, que no eran otra cosa más que alcantarillas de desagüe de la ¡Qué presa. bárbaros! De la presa, que le circundaban la presa y que cada vez que subía demasiado el nivel del agua, abrían esas coladeras para que saliera el agua. Y era época de lluvias y el nivel del agua estaba altísimo y estaba a punto de llover. De hecho, creo que nos llovió saliendo. O sea, arriesgamos la vida literalmente, claro, sin saberlo, simple y sencillamente por estar totalmente inmaduros en ese momento. Sí. Entonces, de hecho, fíjate, imagínate que nos hubiera pasado. Al final de esas alcantarillas, hasta el fondo, que es un tubo de cemento grande, nos hubiera empujado el agua con toda la presión y a la salida era una cascada de un risco con piedras y nos hubiéramos deshecho. Sí, lo conozco. Bueno, entonces resulta de que nos espantaron en esas alcantarillas. La idea era... Esa es una zona que es como de clase media, entonces hay muchos predios rejados o bardeados y hay mucha seguridad. Entonces la gente no te deja pasar por sus predios ni de chiste. La forma más fácil de llegar de un lado del lago al otro era a través de los túneles, que le llamábamos nosotros, que eran las alcantarillas. Sí. Y la idea era llegar hasta el otro lado para que Cristian tomara su camión de regreso hacia donde él vivía y yo tomara mi camión para donde yo vivía. Sí. Era el plan, sencillo, fácil, bien planeado. Y nosotros pensando que estaban en la escuela aprendiendo muchas cosas. Sí. Entonces nos bajamos por las alcantarillas, que había que bajar como unos 10 metros más o menos hacia abajo. Las escaleras eran de varilla, eran varillas así puestas en el concreto. Imagínate la seguridad, ¿no? Y algunos peldaños faltaban. Total que nos bajamos por esas. Me bajé primero yo, me acuerdo bien, y llegué hasta abajo y esperé a que bajara Cristian. Entonces, para hacerle espacio y que él pudiera bajar, yo me tenía que meter ya en el tubo de desagüe, ya en la alcantarilla, sí, como tal, ¿no? Entonces me metí ahí y esperé a que él bajara. Y entonces él baja y ya se mete también conmigo al túnel y empezamos a caminar. Había que caminar, había agua en el centro, había poquita, había agua en el centro, entonces había que caminar por el tubo con los pies abiertos y agachaditos porque no cabíamos bien de pie. Teníamos que ir así agachaditos y teníamos que ir caminando poco a poco. En la primera sección del túnel, que eran como unos 20 metros, no podías ver nada porque no había ningún tipo de luz. Solo veías a lo lejos las bajadas de luz de las alcantarillas que quedaban a metros. Sí.
Y del otro lado, a donde íbamos a salir, no se veía nada porque había un codo. Entonces era un codo como de 90 grados. Entonces llegabas a esos 20 metros y cuando doblabas a la derecha en ese codo, ya veías al final la salida, que era el círculo de luz hasta el fondo. Ajá. Entonces no tenía tanta ciencia y era en realidad muy poco trayecto, ¿no? Entonces empezamos a avanzar hacia la parte de donde estaba el codo y empezamos a escuchar unas risas que venían de atrás de nosotros. Y esas risas eran de un niño. Eran de una persona joven. No sé si un niño o una niña, pero era una persona joven. Y yo me pregunto, ¿qué haría un niño en ese lugar? Es que no es posible. Ajá. O sea, y menos, o sea, un niño solo ahí abajo se estaría muriendo de miedo y estaría llorando a gritos porque lo saquen. Sí. No estaría riéndose. Entonces empezamos a escuchar así las risitas que daban eco por todo el tubo en donde estábamos. Que se sentía que la vocecita estaba como a 50 metros atrás de nosotros. Sí. Pero por el tubo llegaba el sonido. El sonido. Lo único que sentimos fue que se nos erizó los vellos de la nuca y nos morimos de miedo. O sea, sentimos un pavor, no sé explicarlo, sentimos muchísimo miedo. A correr. Nos empapamos, o sea, corrimos por el agua, corrimos por donde pudimos, llegamos al codo y se nos hacía inmensamente lejos la salida, porque son como 100 metros. Sí. Entonces, corrimos, pero con todo lo que pudimos y seguíamos escuchando las risas atrás de nosotros. Sí. Salimos del túnel y había bosque, no sé si te acuerdas, había bosque ahí. Ajá. Y estaba la cascada y el bosque. Entonces, en el bosque, pues todavía ya estaba oscureciendo. Todavía había un tramo de, no sé, 1 kilómetro más para llegar a donde pasaba el camión, hasta la carretera. Estaba muy solo en aquellos tiempos. Entonces, ese bosque se nos hizo interminable. O sea, sentíamos que venía atrás alguien. Sí. Y todo el tiempo sentimos eso, que venía alguien persiguiéndonos. ¿Y siguieron escuchando la risa? Durante iba en el tubo, en el tubo de desagüe, la salida lo escuchamos. Ajá. Cuando salimos ya no escuchamos nada. Solo en la alcantarilla se escuchaba. Ajá. Entonces después hicimos otro programa aquí con mi amiga Sharon, que va a estar pronto aquí con nosotros otra vez. Sí. Y ella nos comentó que desde lo que ella conoce, no hay niños fantasma. Dice que cuando un niño se muere son tan puros y han pecado tan poco que tienen pase directo al cielo, ¿no? Digamos. Sí. Entonces no se quedan a penar. Y dice que cuando ves un niño fantasma hay que tener cuidado porque normalmente son demonios, no son niños. Entonces cuando escuchas un niño o ves un niño, y sobre todo un niño que tiene esa actitud de risa en un lugar lúgubre, hay que tener cuidado porque normalmente son demonios, no son fantasmas. Entonces, con esa historia, les quitó la maña. Sí, se nos quitó la maña. Yo creo que jamás volvimos. De hecho, jamás volvimos. O sea, no nos volvimos a meter ahí. No, nos daba más miedo el niño que el agua. Sí. ¿Ya te había contado esa historia o no? No te la había contado. Nunca me lo habías contado. No, nos han pasado cada cosa. Por eso a Cristian también le gustan mucho los misterios. A mí nos han pasado cosas así como muy... Sí, no, hay cosas así como que muy inexplicables, ¿no? Exacto. Sí. Mira, llevamos 1 horita de programa. Te voy a preguntar si quieres contarnos alguna otra historia. Bueno, te cuento la última. Okay. Dale. La de mi abuelo. Ok. Nosotros nos fuimos a vivir con mi abuelo a su casa cuando él se quedó. Él ya era viudo y tenía 2 hijas, las más chicas. Vivían con él. Entonces, su casa era tan grande que había como no había en ese entonces drenajes ni nada en el pueblo, hacían unas letrinas, pero hasta el final de la casa. Entonces había un corredor lleno de plantas así y no había luz eléctrica. Él salía de su cuarto para ir al baño en la noche y se llevaba nada más su quinqué. Y cuando iba por ese pasillo largo, venía alguien del baño. Pues él no se espantó porque pensó que era una de sus hijas, que le quedaban 2 hijas todavía de solteras. Que vivían con él. Que vivían con él. Entonces, ya, él se fue. Pero ella le dijo algo, dice, al pasar.
junto de él. Pero él ya, eso nunca dijo qué cosa era. Ya lo dijo hasta el último, cuando ya se murió, que le había dicho a esa persona. Entonces, él se va, regresa por el mismo pasillo, y entonces esa persona ya iba hacia el baño. De regreso. Y otra vez le dijo algo. Entonces mi abuelo se molesta, dice, no, es que una de mis hijas me quiere espantar. Dice, y ahorita me las va a pagar. Entonces llega, su cuarto de él estaba al lado del de sus hijas. Se mete al cuarto de sus hijas y dijo, de seguro, pues falta una, ¿no? La que se fue al baño ahorita, la que me encontré en el pasillo. No, las dos hijas estaban ahí dormidas, las dos. No había forma de que fueran ellas. No. Entonces, él, cuando ya estaba muy enfermo, él dijo que su esposa de él, o sea, mi abuela, ya tenía muchos años de muerta, y dijo que le había dicho que la sacaran a ella, se la pusieran allí en su caja, los restos que quedaban de ella, se los pusieran en su caja de mi abuelo cuando él muriera, y lo pusieran en la misma tumba. Eso fue lo que le dijo la persona cuando pasó junto de él. Entonces mamá le dijo, pues entonces ¿quién era? No, pues era tu madre, le dijo. Esa es la persona que yo vi. O sea, la esposa de mi bisabuelo ya había muerto. Ya. Él ya nada más vivía con dos de sus hijas. Con dos de sus hijas. Cuando va al baño se encuentra a esta persona y le dice algo cuando se cruzan. Cuando viene de regreso del baño hacia los cuartos, ahora va esta persona hacia los baños. Hacia los baños. Y le vuelve a decir. Ajá. Y entonces él se enoja, va al cuarto de las muchachas, las ve totalmente dormidas. Sí. Y entonces ya le cuadra, ¿no? Y dice, sí, lo que le había dicho. O sea, ella le pidió, yo creo, eso. Sí. Porque eso fue lo que él pidió cuando ya se estaba muriendo. Entonces, que le pusieran ahí las de ella en su caja. Okay. Que la sacaran a ella y en la misma tumba lo pusieran a él. Lo pusieran a él. Sí. Sí, en esa casa pasaban muchas cosas. Te digo, era una casa muy grande, muy sombría, unas ventanitas muy chiquitas. Y una vez mamá estaba horneando su pan. Y en eso tocaron a la puerta. Y me dice, te encargo tantito mi pan, que no se me vaya a quemar. Ella fue a abrir, pero en esa cocina había unas escaleras. Y hasta la parte de arriba, ahí guardaban el carbón. Y también había allí en la parte de arriba una entrada para el tapanco donde guardaban toda la semilla. Entonces pues, yo seguía ahí en la cocina checando su pan. Y me empezaron a aventar carbones de la parte de arriba, esas escaleras de piedra. Y aventaban un carbón y al ratito aventaban otro carbón. Y así, varios. Todo el tiempo que mamá estuvo, en lo que ella llegó, pues aventaron un buen, porque ella cuando llegó luego lo notó. Y me dice, ¿y ese carbón quién lo tiró ahí? Le digo, pues se cayó, venía de las escaleras y fueron tirando de uno en uno. No así. Sí, el puño. No, de uno en uno. Ajá. Nomás tronaban así en el piso. Y al ratito tronaba otro y al ratito otro y así. Y mamá, deben ser los gatos que andan por allá jugando. Eso fue lo que me dijo. Yo no oí ningún gato ni nada, nada más oí los puros carbones que estaban ahí. O sea, te digo, son cosas que muy raras, pero que uno no se explica. Exacto. No, y tenemos unas historias aquí que de verdad que, por ejemplo, lo que le pasó a Mari, la hermana de Samuel, no sé si algún día lo quiera venir a contar él, pero estuvo impresionante, ¿no? Sí. Y han pasado así varias cosas en la familia que dice uno... Sí, muy raras. ¿Qué onda, no? Ajá, sí. No, tenemos historias de verdad que para contar. Yo creo que este episodio lo vamos a dejar hasta aquí, pero yo creo que nos quedan para más programas, ¿no? A lo mejor un día hacemos uno con mi hermana y contigo y estamos ahí los tres platicando de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado. Porque sí hay muchas cosas que yo creo que vale la pena que se conozcan, que la gente las escuche, porque estoy seguro que muchas personas han vivido lo mismo o cosas parecidas y no se atreven a contarlo porque pues te tildan de loco, ¿no? La gente dice, no, pues es que eso no puede ser, etcétera, etcétera. Exacto. Pero pues la verdad lo vivimos. Exacto. Y
y pues no lo recomiendo que nadie lo busque, porque la verdad como que te quedas así como en shock todo el tiempo, porque yo desde ese entonces soy una persona totalmente miedosa. Yo digo que no, luego dice tu papá, ¿a poco no te gustaría ver a tus papás? Sí. No. Sí. Le digo, ellos están en otra dimensión y la verdad a lo mejor algún día los veo, no sé, pero yo no. Sí, los quieres ver hasta que estés allá. Nada, yo no quiero ver nada de eso, porque la verdad entro en pánico, eso me da mucho miedo. Sí, fíjate que a mí también, o sea, realmente con las cosas que me han pasado y con la edad que tengo en la cabeza, sí ya me da más miedo. Sí, antes me daba menos miedo, o sea, y siempre he sido muy curioso y el misterio siempre me ha encantado y siempre he tratado de darle sentido a las cosas. Entonces antes te puedo asegurar que hasta yo buscaba que me pasaran las cosas, y no es porque hiciera cosas malas, sino yo decía, si vivo una experiencia, ok, me tocó vivirla y la voy a aprovechar y voy a estar ahí presente y voy a tratar de guardarme los detalles, sí, y después analizar qué es lo que pasó, ¿no? O tratar de tomar algún video o algo. Sí. Pero conforme han pasado los años sí me he vuelto más cobarde. Sí. Y ahora actualmente ya, por ejemplo, aquí donde estamos grabando no es por no es por nada, pero aquí me espantaron un par de veces. Hasta que precisamente vino mi mamá y me ayudó a echar agua bendita en todo el lugar y se calmó todo. Sí. Pero aquí me pasaron varias cosas pues que no sé yo explicar. Por ejemplo, la última que me pasó, te la voy a contar. Y tengo que una historia lleva a otra. Yo creo que nos vamos a echar otros 20 minutos de aquí. Porque esta creo que no te la he contado. Hice un programa con mi compañero de trabajo, David Moreno. Estábamos hablando de los poltergeist, que eso es cuando hay una actividad paranormal, pero que es agresiva. O sea, que daña a las personas, que amanecen con quemadas en la piel, que les avientan objetos fuerte, que les azotan puertas, o sea, algo ya sí, feo, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, ese fenómeno le llaman poltergeist. Estábamos hablando de ese tema y nos metimos mucho en el tema y él me empezó a contar cosas muy interesantes. Les recomiendo, de hecho, que vayan a ver ese capítulo. Por aquí les voy a dejar el enlace. Pero acabo de hacer ese capítulo con mucho trabajo. Fíjate que me empezó a doler la cabeza como nunca me había dolido. Y no se ve en el capítulo, pero yo puse mi mejor cara, pero los últimos 20 minutos del programa yo me sentía que me desmayaba, o sea, sentía que estaba muy mal. Sí. Entonces, me costó trabajo terminar ese programa. Termino ese programa, le doy las gracias a David y me despido lo más rápido posible, apago la compu y me voy a dormir, ¿no? Porque digo, este dolor no se me va a quitar sino hasta el día de mañana, ¿no? Entonces me acuesto con ese dolor de cabeza y me acuesto del lado de la ventana, o sea, de la cama del lado de la ventana. Y en la noche escucho que alguien está detrás de mí. Yo estaba en la orilla de la cama y alguien está detrás de mí y como que se pusiera en cuclillas para que su boca quedara cerca de mi oído, en la parte de atrás de mi cabeza. Y me dice con una voz como espectral, yo diría. Me pregunta, ¿jugamos? Pero con una voz así como, ¿jugamos? Así como. ¡Ay! Y aquí. Aquí. Sí. ¡Ay! Se me erizó la piel como así. No, sentí muy feo. Volteé de volada inmediatamente. Sí. No había nada. Y me quedé sorprendido. No supe qué fue. Otra vez que me pasó en esta casa también. Me pasó que cuando llegué aquí a vivir solo y estuve aquí pues un tiempo solo, no tenía muebles, no tenía muchas cosas, vivía en el cuarto en donde estoy viviendo y no hay nada y no tenía muebles, ¿no? Entonces un día en la noche estaba yo pues no dormido, estaba en vigilia, digamos, a punto de quedarme dormido, pero no estaba dormido. Entonces me tiran algo en el centro del cuarto. No estaba el comedor, no estaba la sala, en el centro del cuarto no había nada. Me tiran algo como si fuera una sección amarilla, así, un libro pesado. Pasa, así, pero como si hubiera caído desde el techo hasta así, pero hasta con fuerza que lo hubieran aventado, ¿no? Un tronidazo, pero de aquellos, ¿no? No, pues inmediatamente salí de la cama, prendí las luces. ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? Sí. Nada.
no había muebles, no tenía yo nada alto, nada. Ajá. ¿Qué fue? O sea, porque la gente me podría decir, no, pues ya estabas dormido. Sí. No, me paré como de rayo y prendí las luces y totalmente, o sea, para quedarme dormido me costó muchísimo después. Ajá. De hecho, las dejé prendidas las luces. Sí. ¿Qué fue? O sea, no entiendo yo qué pasó ahí. Todavía aquí arriba, donde estamos precisamente, de repente azotan las puertas, pero creo yo que es por el aire. Ajá. O sea, que hay una corriente de aire y se azotan, ¿no? Porque aquí corre mucho el aire. Sí. Y lo puedo explicar, pero eso de la sección amarilla de allá abajo no lo puedo explicar. Y esa voz que te digo que escuché esa noche, pues tampoco. Ay, qué Entonces horror. me dijo Cristian, ¿sabes qué? La próxima vez que hagas programas así, ya me dio varios consejos de cómo evitar que me pasen esos. Ajá. Y sí lo he hecho, sus consejos, y sí. Sí. Uno de ellos es traer una protección. Sí. Tú sabes que traigo ahí mis cosillas, ¿no? Sí. Pero quién sabe, o sea, qué pasan esas cosas, ¿no? Tengo que hasta dolor de cabeza así inmenso. Sí, pues no sé si te acuerdas que tú y yo viajábamos mucho de México y llegábamos aquí y nos quedábamos en este cuarto. Aquí nos quedamos una vez. Y era un tiempo caluroso de mayo. Y nos acostamos, tú te acostaste en una cama y yo en la otra. Tendí yo unas colchonetas en el piso y ahí me acosté. Pero empecé con un frío, pero tremendo. O sea, horrible el frío. No lo aguantaba y tenía un montón de cobijas encima. Y no aguantaba el frío. Total de que me levanté, vine al baño y eché agua caliente, de la caliente. en esa cubeta. Metí los pies porque ya los labios se me estaban poniendo morados. Tú ya estabas dormido. Y con eso, y luego metí las manos igual en el agua bien caliente. Ya después me sequé bien y me fui a dormir. Ya más o menos se me fue pasando. Pero digo, ¿por qué me dio ese frío tan horrible? ¿Y luego en época de calor? De una época totalmente de calor. Y yo no estaba enferma de nada, que digas, tenía gripa, algo, nada. Yo estaba muy bien. Entonces, ¿de dónde me vino ese frío? ¿Quién sabe? Sí. No, está cañón. Te digo, aquí pasaban muchas cosas, ¿no? Es que estaba muy sola la casa, estuvo mucho tiempo. Estuvo muy sola. Y dice que cuando están las cosas solas y sobre todo cerradas, y también cuando no entra el sol, por ejemplo, si las cortinas están cerradas y no entra el sol, dicen que se guardan cosas, pues no sé, malas, ¿no? Ajá, o sea, o algunas vibras que uno no sabe. Exacto. Pero para que estés tranquila, ahorita yo sigo viviendo aquí y desde que me ayudaste con eso, no pasa nada. No pasa nada. Sí, traje agua bendita y en todos los cuartos anduve echándola y rece. Y rece. Pues sí. Y funcionó porque no nos han vuelto a molestar, ni a hacer nada, ni nada. Y yo estaba muy tranquilo, de hecho duermo a pata tirante y antes me pasaba mucho que me levantaba al baño en la noche y sentía que me estaban viendo. Que alguien te estaba Que alguien me estaba viendo. Y aquí, justo aquí, precisamente cuando venía, me quedaba en la parte de arriba y me iba al baño. Lo mismo, ese trayectito de ahí sentía que alguien me estaba observando. Después de eso que hiciste, ya no. Entonces, pues yo no sé. O sea, te digo, son cosas bien interesantes que nos pasan, que sí dan miedo, la verdad, sí dan miedo. Sí. Y como dices tú, yo creo que ahorita ya en este punto de la vida yo estoy también así de que ya mejor no quiero ver tanto. No, nada. Pero pues ahora sí que si me siguen pasando cosas, pues voy a tratar de grabarme los detalles y contarles qué es lo que me pasó, ¿no? Porque hay cosas muy importantes hay cosas que no me animo a contar, porque sí diría la gente, estás bien loco. Sí, definitivamente. Entonces yo mejor esas no las cuento, pero a lo mejor en algún momento lo saco en algún libro o algo. Exacto, sí. Pero bueno, pues te agradezco mucho que estuviste aquí, que estás aquí. Pues gracias a ti por invitarme, amor. No, pues sí, ya sabes que esta es tu casa. Entonces, cuando quieras venir, cuando quieras contarnos cosas, adelante. Aquí lo hacemos y lo entregamos aquí a la gente. Y quiero cerrar el programa diciéndole a la gente que todas las historias que contamos pasaron. Entonces se pueden escuchar muy locas, de repente se pueden escuchar como que
pues pudiéramos estar mintiendo, ¿no? Pero les puedo asegurar que la persona que tengo enfrente de mí es la persona más honesta que conozco. Gracias. Entonces, no tiene ninguna motivación para mentirles, no gana absolutamente nada, yo tampoco. Son cosas que simplemente vivimos, nos tocaron vivir y que no sabemos explicar. Y que si a alguno de ustedes le ha pasado algo parecido y quiere contarlo en el programa, es bienvenido a venirlo a contar. Y también si quieren dejarnos sus comentarios aquí debajo, qué opinan de nuestras experiencias, si les han pasado cosas similares, cuéntenos, porque creo que haciendo comunidad es más bonito y que la gente comparta también lo que pasa, porque por todos lados pasa, y sobre todo en México pasa mucho. Sí, verdad. Entonces, pues yo también les agradezco a ustedes un montón, gracias por estar ahí. No se olviden de suscribirse, denle un like al video y compártanlo por favor, porque nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta red social y en todas las demás. Mamá, muchísimas gracias, te amo y nos vemos en próximos episodios. Ok, hasta mañana. Hasta luego. Bye.